Este programa es auspiciado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener un programa que hace mucho queríamos hacer. Este programa está saliendo a 2 días de las elecciones en Capital Federal. ¿De qué hablan los medios cuando no hablan de política? ¿Se puede hablar de otros temas? ¿La gente los quiere escuchar? ¿Quién impone la agenda de los medios? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con 3 periodistas expertos, con Gustavo Silvestre, Sergio Olguezábal y Hugo Pressman, a ver qué podemos sacar en claro y reflexionar un poco sobre el tema, después de la apertura. Bien, arrancamos con lo prometido antes de la apertura. Gracias por estar. Sergio, Gustavo, Hugo, gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué responsabilidad tienen los medios socialmente cuando dan las noticias? A ver, Gustavo. Muchísima, porque por sobre todas las cosas, un medio de comunicación tiene que tener muchísima responsabilidad al transmitir una noticia, ¿no? Por sobre todas las cosas, chequear que sea verdadera, que la información que se da esté, digamos, en el contexto y que se haya podido comprobar. Y bueno, un medio es impresionante la responsabilidad que tiene, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos falta esta responsabilidad hoy por hoy, ¿no? ¿En qué sentido? Falta chequear muchas veces información, muchas veces se miente, muchas veces no se tira, digamos, nosotros venimos de una, con Sergio por sobre todas las cosas, de una generación, y acá con el amigo también seguramente, pero no lo conozco mucho por eso, pero venimos de una generación donde teníamos respeto por la noticia y respeto por las fuentes y donde chequeábamos mucho la información. Yo veo que hoy ocurre poco, ¿no? Y que por ahí de pronto uno lee, uno que mínimamente se cree bastante o muy informado, de pronto decís, pero la verdad que cualquier cosa está diciendo, ¿no? Y la verdad que me parece que falta un poquito de responsabilidad en el periodismo hoy por hoy. Vos tenés un programa que es absolutamente de concientización sobre medio ambiente, en ecología. Digo, más allá de lo que aportes después de lo que dijo Gustavo, ¿se puede hablar de otro tema que no sea la política en televisión? Se puede y es necesario hablar de otras cuestiones. Me parece que, referido a lo que decía Gustavo, nos hace falta tratar de interpretar mejor cuáles son las reales necesidades de la sociedad, qué necesita que se comunica y, en definitiva, qué necesitamos discutir en la Argentina. Entonces, para eso hace falta que muchos de los periodistas empecemos a bajar pancartas y a subir propuestas, es decir, a alentarlas, a mostrarlas, a cotejarlas, pero con un sentido que nos haga pensar, un sentido que nos haga avanzar como sociedad. Bien. Hugo, ¿tu opinión? Sí, los medios cumplen un papel importante, en algunos casos fundamental. Te diría que se han creado multimedios que son mucho más que medios periodísticos. Hay multimedios en donde prácticamente están en todas las actividades económicas del país. De manera que cuando plantean una noticia, uno no sabe si efectivamente están haciendo periodismo o simplemente lobby para un determinado negocio que está detrás de lo que se considera una noticia. Los medios están jugando en América Latina en muchos aspectos el papel que en otras épocas jugaban las Fuerzas Armadas. Ahora bien, esos medios tienen una importancia fundamental en la fijación de la agenda. No obstante eso, no se puede decir que definan las elecciones. Las elecciones se ganan al margen de los medios, pero que fijan la agenda diaria, eso no me cabe la menor duda. Ahora, yo entiendo que en los programas periodísticos, vos tenés uno que va todos los días absolutamente en la tele, se hablen de cuestiones urgentes y que pasan el día a día, porque si no, no tiene sentido.
¿Se puede hablar de las importantes que no son urgentes? Vamos a hablar en claro porque este es un programa de educación y seguridad vial. Digo, ¿se pueden tocar esos temas? Bueno, yo en la experiencia que estoy haciendo ahora, de lunes a jueves en A24, sí, porque tengo un programa diario, porque tenemos 1 hora y media y además porque en el medio de la campaña hubo como necesidad también de preguntarle a los candidatos por algo tan básico como es en la ciudad de Buenos Aires, el tránsito, que nos complica a todos diariamente, que cada día es un desastre, que hablar de la seguridad vial, de un tema que no hablan los candidatos porque no saben, porque ignoran, porque no tienen soluciones, y eso es necesario. Además, cada vez la gente, yo creo en esto, que ha madurado muchísimo en la Argentina, ¿no? La sociedad ha madurado por sobre las dirigencias. Y la sociedad, cada vez que vota, cada vez que pasa un hecho, responde de una forma diferente a la que plantean muchas veces los medios o la dirigencia. Y la sociedad hoy reclama esto que Sergio decía, las cosas que le pasan en la cotidianeidad, el tema del tránsito, el desbarajuste, el bolonqui que hay, que nadie se ocupe, que no le encuentre una solución. Hablo del tránsito porque es el problema que vos has encarado y que has llevado en algo que no se hacía, y por una situación personal que a vos te puso en una situación límite. Pero digo, la verdad es que ustedes saben que creo que sí, que estuve viendo las plataformas de los distintos candidatos de Capital Federal. El 99% de los candidatos, leí 100 propuestas de algunos candidatos, no nombran la palabra seguridad vial. O sea, nombran la palabra tránsito, pero tránsito yo también, porque, a ver, yo no quiero que sea algo especial, pero digo, seguridad vial en el tránsito, no la nombran, no, tenemos que llegar tarde, tenemos que llegar temprano. Digo, se muere muchísima gente y queda herida mucha gente. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no Pero ahí hay un tema básico, que es el meñado desde el punto de vista periodístico, y bueno, que está también en la población, el tema de la seguridad o de la inseguridad vinculada solamente a los robos o a los homicidios. Sí, que es un grave error. Bueno, eso demuestra por otra parte. O una noticia, en este aspecto es noticia cuando hay un choque, lamentablemente, con muchos heridos, con muchos muertos. Entonces, vamos hacia esa noticia, pero nunca profundizamos después o hacemos un seguimiento. Bueno, en algunos casos sí hay que decir lo que se han hecho. Hace poco creo que en Telenoche habían realizado un seguimiento del estado justamente de las rutas de los colectivos, donde, es decir, pero son las mínimas expresiones, ¿no? Pero aún en el tema tránsito hay todo un latiguillo usado por todos los mobileros acerca de que cualquier problema de tránsito se refleja bajo la palabra caos. La palabra caos ha pasado a sustituir desde un embotellamiento de 6 cuadras a uno de 1 cuadra. Todo es un caos de tránsito y ya está incorporado al lenguaje cotidiano. Pero de que el periodismo, primero, el periodismo no es objetivo, no es independiente. Estas son una serie de situaciones que afortunadamente en estos últimos años se ha puesto en discusión. Porque durante el día se producirán 3.000 noticias. Cada uno agarra 30 o 40 noticias, no las 3.000 noticias que hay. Y para fijar las 30 o 40 noticias, uno procede a partir de su subjetividad y a partir de su prisma ideológico. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, vinculada fundamentalmente a los asaltos y a los homicidios. En el caso de los homicidios es muy interesante porque los accidentes de tránsito de un día equivalen de pronto a los homicidios... 10-1 es la diferencia. Homicidios de un año en la capital federal. 10 accidentes de tránsito por un asesinato por inseguridad. Ahora, la pregunta sería, si los medios que hacen de este asunto de la inseguridad vinculado a los asaltos y robos lo harían de la misma forma con los accidentes de tránsito, ¿cuál sería la sensación de la población? Que no se puede salir a la calle, efectivamente, que el riesgo es enorme. A esta altura yo creo que tenemos que coincidir que los medios no son la comunicación, estos medios tradicionales. Hoy la comunicación en la Argentina y en el mundo también son las redes sociales, y esta palabra caos y estos latiguillos que nosotros escuchamos a diario en la radio, en la tele y en los diarios también, no los vas a encontrar en algunos sitios de la red. La sociedad que crece, la sociedad que viene, los chicos, los jóvenes, ya no miran la tele para informarse o miran muy poco ni tampoco demasiado a la radio. Y me parece que ahí surge una expresión genuina de esas necesidades que decíamos hace falta reflejar. Porque cuando hablamos de la inseguridad y de cómo solucionarlo, estamos hablando de cómo organizar institucionalmente a la Argentina.
hacen falta otras leyes, hacen falta otros controles, hacen falta otras conductas públicas, hace falta otro comportamiento de cada uno de nosotros también. Entonces me parece que hay que empezar a mirar desde otro lugar que no involucre exclusivamente a los medios tradicionales, sino todo el espectro de la comunicación, ¿no? Cuando se plantean esas cuestiones. Totalmente. Vamos a ir al micro de todos los programas que tenemos con la Fundación Promoto. Adelante.